Génesis 7. La puerta se cierra y el mundo se vuelve agua. El arca estaba allí, inmensa, como una presencia imposible en tierra firme. Durante años había sido una señal silenciosa. Madera apilada donde no había mar, medidas exactas en un mundo que vivía sin pensar en mañana, martillos golpeando mientras la tierra seguía girando como si nada. Para muchos era una rareza. Para algunos, una burla. Para Noé, era obediencia. La fe de Noé no había tenido música de fondo ni aplausos. Había tenido astillas en las manos, cansancio en la espalda y perseverancia en los días largos. Él había escuchado la palabra de Dios cuando la mayoría solo escuchaba su propio deseo. Y ahora el tiempo había llegado. La última invitación. Dios habló a Noé con una instrucción clara. Entra tú y toda tu casa en el arca. Esa frase suena sencilla, pero era el punto sin retorno. Era como si Dios dijera: hasta aquí llega el tiempo de preparación. Ahora comienza el tiempo del juicio. Dios le dijo que lo había visto justo en medio de su generación. Noé no era solo un hombre que construyó. Era un hombre que caminó con Dios cuando el mundo caminaba hacia el abismo. Luego vinieron instrucciones específicas sobre los animales. De los animales limpios, entrarían 7 pares. De los no limpios, 1 par. De las aves, también. Cada especie tenía lugar. No era caos, era preservación. No era, suban como puedan, era un plan. Y después, Dios anunció una cuenta regresiva. De aquí a 7 días haré llover sobre la tierra. 7 días, un último margen, un último intervalo, como un silencio tenso antes de que el cielo se rompa. Imagínate esos 7 días, el arca lista, la puerta abierta, el mundo aún seco, la rutina de siempre intentando continuar. 7 días donde la humanidad pudo haber mirado, pensado, temido, cambiado. Pero el texto no describe multitudes arrepentidas. Describe un mundo que sigue, y un hombre que obedece. La procesión de la vida. Entonces comenzó una escena que debió parecer sobrenatural por lo ordenada y extraña. Los animales llegaron, no por capricho humano, sino por la dirección de Dios. La creación misma obedecía al Creador. Imagina la visión. Parejas de criaturas avanzando, algunas dóciles, otras inquietas, aves agrupándose, animales pequeños cargados en manos, otros guiados con cuerdas, algunos caminando con instinto como si supieran que la tierra estaba a punto de cambiar. El arca, por dentro, se llenaba de sonidos, respiraciones, pasos, aleteos, movimientos, el roce de la paja. Vida entrando a un refugio de madera como si el futuro se guardara en un cofre. Noé entró con su familia, su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos. 8 personas en medio de una historia que abarcaría al mundo entero. A veces, el destino de muchos se guarda en pocos. Y Génesis 7 lo dice con esa sencillez que es casi escalofriante. Noé hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. No se habla de su emoción. No se habla de sus dudas. Solo se afirma la obediencia. El día en que comenzó el diluvio. Llegó el día. No se trató de una llovizna que asusta por un momento. Fue algo que transformó la estructura del mundo. El texto menciona con detalle el origen del juicio, como si quisiera que entendamos que no fue solo lluvia, sino una ruptura de los límites de la creación. Se rompieron las fuentes del gran abismo, y se abrieron las cataratas de los cielos. Es como si el agua viniera de abajo y de arriba a la vez. Como si la tierra y el cielo, que en Génesis 1 habían sido separados con orden, ahora liberaran sus aguas en un acto de juicio. Entonces empezó a llover, y siguió, 40 días y 40 noches. El número no es solo cantidad. Es duración completa, un período que se siente interminable cuando lo vives dentro. Imagina el sonido constante, el cielo golpeando la tierra sin descanso, el mundo perdiendo su forma conocida, los caminos volviéndose lodo, los ríos creciendo, el agua subiendo por las piedras, por los árboles, por las colinas. Al principio, tal vez algunos corrieron a buscar altura, otros intentaron proteger su hogar, otros se aferraron a lo que conocían. Pero el agua no negocia. La puerta cerrada, y entonces el texto dice algo que tiene peso eterno. Y Jehová cerró la puerta. No se dice que Noé la cerró. Se dice que la cerró Jehová. Eso convierte la puerta en símbolo. Una puerta abierta es oportunidad. Una puerta cerrada es decisión final. Noé estaba dentro. El resto estaba fuera. Y el mundo se dividió en 2 realidades. Adentro, refugio y espera. Afuera, agua y juicio. Noé no estaba dentro porque fuera mejor que todos en talentos, sino porque había hallado gracia. Porque obedeció, porque caminó con Dios, el mundo se eleva, el arca flota. Las aguas crecieron, y el arca, esa caja enorme, empezó a levantarse. Debió ser un momento extraño. Sentir cómo una estructura que siempre estuvo quieta comienza a moverse,
a separarse del suelo. Como si el mundo dejara de ser sólido bajo tus pies. El arca flotó, y se elevó. Las aguas prevalecieron sobre la tierra. Cubrieron los valles, subieron por las montañas. El texto dice que hasta los montes altos quedaron cubiertos. La creación, que una vez fue hogar, se volvió mar. Lo que estaba vivo fuera del arca murió. Animales, aves, bestias. Y también hombres, toda carne que tenía aliento de vida y estaba fuera pereció. La frase es dura, y Génesis no la suaviza. Porque el capítulo no está contando una tormenta bonita. Está contando un juicio. La tierra quedó silenciosa, sin voces, sin pasos, sin música humana, solo agua, la soledad del arca. Y allí quedó el arca, flotando sobre un mundo sumergido. Piensa en el interior, la oscuridad de un barco cerrado, el olor a madera y animales, la rutina de alimentar, limpiar, sostener, el sonido del agua golpeando por fuera, el miedo, porque una cosa es construir un arca, y otra es vivir dentro cuando el mundo se deshace. Noé y su familia no podían salir a ver, no podían hacer mucho más que esperar, y en esa espera se prueba algo esencial. Cuando Dios te salva, a veces te salva para que atravieses un tiempo de incertidumbre dentro de su refugio. Ellos estaban seguros, pero no estaban cómodos. Ellos estaban protegidos, pero no tenían control. Y eso también es parte de la fe. Confiar cuando no puedes dirigir el timón. El final del capítulo. Solo quedan Noé y los que están con él. Génesis 7 termina con una afirmación que resume toda la escena como un sello. Solo quedó Noé, y los que con él estaban en el arca. El mundo había sido borrado por agua, pero no había sido borrado por completo. La vida, en forma de remanente, seguía respirando dentro de madera sellada. La historia no se cerraba en destrucción. Se abría paso hacia un reinicio. Y en el silencio del agua infinita, el arca seguía flotando, como una promesa de que Dios no había abandonado la creación, sino que la estaba llevando a un nuevo comienzo. Génesis 8. Cuando el agua baja y la esperanza vuelve a tener forma. Por fuera, todo era agua. Un mundo sin caminos, sin ciudades, sin humo de hogares, sin voces que llamaran a los suyos al atardecer. Solo la inmensidad de un mar improvisado cubriendo lo que una vez fue tierra firme. Por dentro, el arca era otro universo. Madera sellada, compartimentos, animales respirando, el sonido constante de patas y aleteos, el roce de la paja, la rutina diaria de sostener la vida en un lugar encerrado. 8 personas viviendo con una verdad enorme. El mundo de antes había desaparecido, y el mundo de después aún no se veía. Y la espera, cuando es larga, tiene un lenguaje propio. La espera prueba la mente. La espera prueba la fe. Porque construir el arca fue esfuerzo, pero vivir dentro del arca fue abandono de control. Y entonces, al inicio de Génesis 8, aparece una frase breve que lo cambia todo. Y se acordó Dios de Noé. No significa que Dios lo hubiera olvidado como olvida un hombre. Significa que llegó el momento de actuar a favor de él. Significa que la historia no quedó suspendida en juicio. Ahora entraba en misericordia. Dios se acordó de Noé. Y también de los animales. Eso es importante. La salvación no era solo para la familia humana, era preservación de vida. Dios no se desentiende de su creación. El viento y el silencio del cambio. Entonces Dios hizo soplar un viento sobre la tierra. El viento no es solo un detalle meteorológico. Es una señal de transición. Como si el mundo, que había estado sumergido y quieto, volviera a respirar. En la historia bíblica, el viento muchas veces se asocia al movimiento de Dios. Algo cambia, algo se abre, algo se renueva. Las fuentes del abismo se cerraron. Las cataratas de los cielos se detuvieron. La lluvia, que había caído sin descanso, ahora cesaba. Y el agua comenzó a bajar. No bajó de golpe, porque el juicio había sido total. Bajó lentamente, como bajan las cosas enormes. Con paciencia, con tiempo, con un proceso que no se acelera por deseo humano. Día tras día, el arca seguía flotando, pero el mundo empezaba a transformarse sin que ellos lo vieran todavía. El arca reposa. El primer alto, después del caos. Con el paso del tiempo, el arca se detuvo. Reposó sobre los montes de Ararat. Esa palabra, reposó, tiene fuerza. Es como si el arca, que había sido llevada por aguas, por fin encontrara un punto firme. No significaba que ya podían salir. Todavía no, pero significaba que el mundo estaba volviendo a ofrecer resistencia bajo sus pies. Para la familia de Noé, ese reposo debió sentirse como el primer suspiro real en meses. El arca ya no iba a la deriva. Había un lugar, aunque afuera siguiera siendo desolación. La espera dentro de la espera. Pero el capítulo no avanza con prisa. Y eso es muy humano. A veces el alivio llega antes que la salida,
Y uno tiene que aprender a esperar incluso cuando ya ve señales de cambio. Las aguas siguieron bajando. Poco a poco comenzaron a verse las cimas de los montes. Imagínate lo que eso significa. Después de un mundo infinito de agua, de pronto aparece algo. Una línea, un relieve, una sombra que no es nube sino tierra. La primera forma del después. Pero Noé no se lanzó al exterior. No tomó decisiones precipitadas. Esperó, porque la fe no es impulsiva, es obediente. La ventana abierta. El primer contacto con el mundo nuevo. Noé abrió la ventana del arca. Después de tanto encierro, esa ventana no era solo un agujero. Era una conexión con el exterior. Una entrada de aire distinto. Un cambio de olor. Una posibilidad de ver luz sin madera de por medio. Y Noé envió un cuervo. El cuervo salió y anduvo de un lado a otro. La escritura lo presenta como un ave que no trae señal clara. Va, vuelve, se mueve. No da certeza. Entonces Noé envió una paloma. La paloma salió. Y volvió. Volvió porque no halló dónde posarse. Eso significa que el mundo todavía estaba cubierto, todavía era un sitio sin descanso, sin ramas seguras, sin tierra firme expuesta. La paloma volvió al arca, y Noé extendió su mano y la tomó. Esa imagen es pequeña y preciosa. La mano de un hombre que ha sobrevivido al juicio, recibiendo de vuelta un ave que se convirtió en mensajera. Luego esperó 7 días más. La Biblia no pasa rápido por esto. Muestra que Noé no buscaba solo salir, buscaba salir en el tiempo correcto. Volvió a enviar la paloma. Y esta vez, la paloma regresó con una hoja verde de olivo en su pico. Una hoja, nada más que una hoja. Pero esa hoja era un universo de significado. Porque una hoja significa que hay árbol. Y un árbol significa tierra. Y tierra significa futuro. La hoja verde no era solo señal de vida vegetal. Era señal de que el juicio no había dejado al mundo muerto para siempre. La vida estaba regresando. Noé lo entendió sin necesidad de discursos. Las aguas disminuían, y el mundo se estaba abriendo. Esperó 7 días otra vez. Y envió la paloma por tercera vez. Y esta vez, la paloma no regresó. Eso significa, encontró hogar. Encontró lugar. Encontró tierra suficiente para sostenerse. Esa ausencia fue la mejor noticia. El mundo estaba volviendo. La cubierta retirada. Ver el nuevo horizonte. Llegó el momento en que Noé quitó la cubierta del arca y miró. Y lo que vio no era un paisaje bonito. Era tierra húmeda, era barro, era silencio, era un mundo que se sentía vacío. Pero era tierra, y había un alivio profundo en eso. La creación volvía a ofrecer suelo. Aún así, Noé no salió de inmediato. Esto es importante. Noé no vivía por impulso. Vivía por instrucción. Aunque ya podía ver que la tierra se secaba, esperó hasta escuchar la voz de Dios. Porque una cosa es tener oportunidad, y otra cosa es tener permiso. Sal del arca, el regreso a la tierra. Finalmente Dios habló, sal del arca tú, y tu esposa, y tus hijos, y las esposas de tus hijos contigo. Ese mandato no era solo una orden práctica, era el comienzo de una nueva era. Dios también mandó que salieran los animales, aves, bestias, todo ser viviente. Que se multiplicaran, que llenaran la tierra. En otras palabras, el mandato del principio se renovaba. La vida debía expandirse otra vez. Noé salió. Pisó tierra firme como quien pisa una historia nueva. El aire debió sentirse distinto. La luz debió entrar en los ojos con más intensidad. Después de meses encerrados, cada cosa simple, el viento, el olor, el espacio abierto, debió parecer un milagro. Pero la tierra no era un Edén. Era un lugar marcado por el juicio reciente. Un mundo limpio, sí, pero también vacío. Y ahí se ve el carácter de Noé. Lo primero que hizo no fue construir casa. No fue sembrar, no fue levantar una ciudad. Lo primero que hizo fue levantar un altar. El altar. El primer acto del mundo reiniciado. Noé ofreció holocaustos de animales limpios. Ese acto no era pago por salvación, como si Noé comprara a Dios. Era gratitud, era adoración, era reconocimiento. Estoy vivo por tu misericordia. Y el texto dice que Jehová percibió olor grato. No significa que Dios sea atraído por humo como un hombre. Significa que Dios aceptó el acto como expresión de corazón reverente. Y entonces, Dios habló dentro de sí. Como si declarara una decisión que guiaría el futuro. No volvería a maldecir la tierra como antes por causa del hombre, aunque el corazón humano siga inclinado al mal desde su juventud. Esa frase es sorprendente por su honestidad. Dios reconoce que el problema del hombre no desapareció con el diluvio. El agua limpió la tierra, pero el corazón humano aún necesita transformación. Sin embargo, Dios decide sostener el mundo, y hace una promesa que se convierte en fundamento para toda vida humana. Mientras la tierra permanezca,
no cesarán. La sementera y la siega. El frío y el calor. El verano y el invierno. El día y la noche. Es como si Dios dijera: el mundo tendrá estabilidad. Habrá estaciones, habrá ciclos, habrá continuidad, no solo para que el hombre viva, sino para que tenga oportunidad de construir, de sembrar, de aprender, de buscar a Dios. Porque sin estabilidad, no hay historia. Sin ciclos, no hay cultura. Sin continuidad, no hay futuro. El cierre. Esperanza con ritmo. Génesis 8 termina con una sensación calmada, pero profunda. El juicio pasó, el agua bajó, la tierra reapareció, la vida salió, y Dios puso un marco estable para el futuro. Noé y su familia quedaron de pie en una tierra nueva, con el cielo sobre ellos, con el viento en la cara, con el sonido de los animales retomando su libertad. Y aunque el mundo ya no era el huerto perfecto, Dios había mostrado algo claro. La misericordia todavía gobierna la historia.